Hola, hola vida, bienvenida a un nuevo episodio. Estoy súper emocionada porque este es uno de mis temas preferidos, al igual que el tema del canibalismo, y lo he preparado con mucho amor. Así que este va a ser posiblemente un episodio largo. Te recomiendo que vayas a prepararte tu bebida favorita, comidita, o mientras estás haciendo tus tareitas, ¿por qué no? Porque vamos a estar desmenuzando cómo la imagen de la mujer enojada se ha utilizado a lo largo de los años, no solamente en la literatura, sino también en el cine y en la música. Y de cierta manera, cómo la mujer enojada ha cambiado también su narrativa a lo largo de la historia. Estoy muy emocionada y espero te la pases súper bien conmigo en este episodio. Así que comencemos. Pero a ver, como siempre, para poder comenzar a desmenuzar cualquiera de las áreas, literatura, cine y arte o música, tenemos que primero tener un poquito de contexto sobre el tema que vamos a hablar y en específico, ¿qué rayos es la rabia femenina? ¿O por qué en los últimos años se ha popularizado tanto en TikTok, Internet, el término female rage? ¿Por qué nos gusta tanto ver a mujeres enojadas en pantalla? Y la verdad es que este es un término, rabia femenina, que se ha utilizado para reapropiarnos del enojo y la rabia que históricamente se nos ha negado a nosotras las mujeres. En la cultura pop estamos sumamente acostumbradas a ver a hombres estando enojados, sobre todo movilizándose a través del enojo, caso contrario de las mujeres. Las mujeres históricamente hemos sido criadas o hemos sido socializadas para hacer del enojo, de la violencia o de cualquier emoción incómoda algo de lo cual tener vergüenza o sentir culpa. Y ese es el caso de la rabia. Se nos ha enseñado que la rabia es algo inherente a los hombres y por consiguiente nosotras no tenemos permiso para evitarla. La rabia femenina o el female rage se ha utilizado justamente para eso, para reapropiarnos de esa rabia que quizás hemos guardado por tanto tiempo y ha llegado el momento en que ha explotado. Y es que, a ver, a menudo cuando hablamos de mujeres enojadas, no solamente en el cine, en la literatura y en la música, sino en la vida real, vemos a estas mujeres como mujeres sensibles, como mujeres irracionales, como mujeres locas. Hay que entender que cuando hablamos de la cultura pop, no solamente hablamos de algo distante a la realidad. Ya veíamos en otros casos que la ficción no está lejana a la realidad. Es más, en muchas ocasiones el cine, la literatura, la música es un reflejo de lo que sucede en sociedad. Y no es extraño que justamente porque en nuestra sociedad no se habla abiertamente de la rabia, del enojo, que diversas escritoras, diversas creadoras e incluso creadores han sentido la necesidad de vocalizar este enojo, de mostrarlo a través de imágenes que pueden llegar a ser un tanto grotescas, un tanto violentas, pero es al fin y al cabo la única manera en la que se ha encontrado para volver a la rabia un sentimiento legítimo para las mujeres. Entonces, para poder comprender la narrativa de la mujer enojada o de la rabia femenina, necesito que no separemos la realidad de la ficción. Porque en este caso, la ficción es la realidad y la realidad es la ficción. Para poder entender a una, necesitamos entender a la otra. Lo cual me lleva a la importancia de la mirada al contar una narrativa. En este caso, la narrativa de mujeres enojadas que están intentando reapropiarse de su propio enojo, de su propia ira. Para eso es que tenemos que comprender a la mirada femenina y la mirada masculina al momento de contar una narrativa. El término male gaze o mirada masculina fue planteado por primera vez por Laura Mulvey en 1975, específicamente en su ensayo Placer visual y narrativas en el cine. Básicamente, este es un concepto que es tipo un Frankenstein. Es una mutación entre las propias teorías de Mulvey y las teorías psicoanalíticas de Freud.
En este caso, Laura Mulvey intentó crear y creó este término para mostrar cómo se representa a la mujer, no solamente en el cine, sino también en los medios de comunicación como tal, y al mismo tiempo como los cineastas o las personas que están detrás de cámaras muestran esta representación a una audiencia en específico. De esta manera, la mirada plantea y crea el mundo que se muestra a la audiencia. Es a través del ojo del creador o desde la mirada que el creador utiliza que nosotros podemos o comenzamos a decodificar al personaje, a interpretar al personaje y en este caso a comprender qué significa ser una mujer. Y sobre todo, ¿por qué la rabia dista tanto de ser mujer o está alejada de lo aceptado para una mujer? En este ensayo, Laura Mulvey comienza diciendo que la sociedad patriarcal ha construido el formato del cine. Y es que ahora no podemos negar que en muchas ocasiones los estereotipos que se han creado en torno a lo que se cree que es mujer están muy marcados por un sistema patriarcal de estereotipos de género y sobre todo de cánones de belleza, de lo que se espera que una mujer sea. Así que bajo su teoría, como te planteaba al inicio, la ficción no dista de la realidad. Es más, en este caso, el patriarcado se mezcla. No podemos quitarlo al momento de crear una pieza cinematográfica, en este caso, o de crear una pieza comunicacional. Cualquier producto comunicacional que se cree siempre va a estar tintado o va a estar manchado con rastros de misoginia, patriarcado, de hegemonía, de xenofobia. Ustedes digan la palabra y probablemente vaya a estar dentro del producto como tal, porque al momento de nosotros crear algo, lo hacemos desde una mirada en específico que está bañada por nuestros antecedentes, por nuestras ideologías y nuestras formas de ver el mundo. Según Gledhill, en 1985, las figuras femeninas representadas en los medios de comunicaciones o en la media no representan a las mujeres, sino a las necesidades de la psique del patriarcado, es decir, las necesidades que el patriarcado necesita para seguir existiendo. De esta manera es que la figura de la mujer se ha ido configurando a lo largo de la historia, desde la ropa que la mujer puede utilizar, los tipos de mujeres que existen e incluso la manera en la que una mujer tiene que actuar en sociedad o incluso pensar en su propia intimidad en la habitación de su hogar. Es así como términos como el femme fatale o el manic pixie girl han sido creados desde la mirada masculina o el male gaze, porque plantean lo que ellos creen que significa ser una mujer, nuevamente lo que la mirada masculina cree que involucra ser una mujer en sociedad o lo que espera que seamos para ellos. Por ello es que la representación de la femme fatale es una mujer que utiliza su belleza para engatusar a otros hombres, o el concepto de la manic pixie girl es simplemente la de una mujer que está como personaje secundario para que el protagonista encuentre su propósito de vida. Justamente en respuesta a esta mirada masculina o este male gaze que propone Laura Mulvey, es que se crea la mirada femenina o el female gaze, que es básicamente una forma escrita y dirigida desde las mujeres. Cuando se habla de la mirada femenina, entonces estamos involucrando o estamos poniendo implícito que la pieza que estamos a punto de ver, ya sea una película, un libro, una canción, es dirigida por una mujer. Y obviamente al ser dirigida por una mujer, va a estar traspasada por sus experiencias, sus pensamientos, sus vivencias y su forma de pensar como mujer. Es así que se ve el cambio entre el male gaze, que es básicamente como este idóneo, esta ilusión de lo que significa ver
o ser mujer a el female gaze, lo que no solamente implica ser mujer como tal, sino también que dista de este cuento de hadas que se nos ha vendido a lo largo de la historia. Uno es la ilusión de la feminidad y la ilusión de el ser mujer, y el otro es la cruda realidad de serlo. Y es a partir de esta mirada femenina que hemos visto en los últimos tiempos más y más y más productos audiovisuales como documentales, películas, música y literatura que hablan sobre la rabia femenina, que hablan sobre el enojo que se vive en el día a día de las mujeres, desde la explotación, la violencia, el abuso, hasta el simple hecho de no poder habitar nuestro propio cuerpo en paz por los cánones o normas sociales de belleza. Así tenemos personajes como Amy de Gone Girl o nuestra famosa Carrie, así como Jennifer de Jennifer's Body o Furiosa de Mad Max y también Ellie de The Last of Us. Pero también creo que al momento de hablar de la rabia femenina o de qué significa estar enojada, tenemos que plantearnos una cosa. ¿Por qué cuando hablamos de la mujer enojada siempre se representa en la media o en la cultura pop como una mujer blanca? Para eso entonces tenemos que hablar un poquito de los estereotipos en torno a la rabia femenina y la raza. Si se fijan, entre todos esos personajes que mencioné, todas tienen algo en común. Todas son mujeres blancas. Y sí, esto también plantea otra dicotomía, y es que el hecho de hablar de la rabia femenina o que hablemos desde la mirada femenina no significa que todas las realidades se van a representar. Para esto hay que entender que la el género también está marcado o está traspasado por otros sistemas. En este caso, el género también está marcado o traspasado por la clase y también por la raza. Sobre todo cuando hablamos de la raza, existen muchísimos estereotipos que están ligados a qué significa ser mujer blanca, qué significa ser mujer racializada, ya sea afrodescendiente, latina, indígena, etcétera. En este caso es que si bien en los últimos años se ha hablado sobre la representación de la mujer enojada y cómo esta narrativa se está llevando cada vez más y más al hecho en el que comencemos a abrazar nuestro enojo, también se han dejado de lado ciertas narrativas en cuanto a mujeres. En este caso y en específico, la narrativa de las mujeres racializadas, negras y latinas. Cuando hablamos de el enojo en mujeres racializadas, no está tan bien visto como el enojo en mujeres blancas. Y es completamente necesario que lo hablemos, porque así como es necesario de hablar del enojo, es necesario hablar del enojo desde todas sus aristas y que todo este enojo sea legítimo. No que solamente el enojo de unas pocas sea legítimo, sino que el de todas. En el tema del enojo, las mujeres racializadas son retratadas en muchas ocasiones bajo estereotipos. En el caso de la mujer negra, es retratada bajo el estereotipo de angry black woman, esta mujer que es iracunda y cuyo enojo no es legítimo porque es retratado casi como violento. Es algo que no es cómodo de ver, es algo que simplemente no es aceptado en sociedad. Lo mismo pasa en el caso de la mujer latina. Las mujeres latinas que muestran su enojo o su disgusto son retratadas como locas, son retratadas como mujeres demasiado sensibles o mujeres que simplemente son temperamentales o dramáticas. Y es ahí a donde yo me hago el cuestionamiento de ¿por qué entonces, si queremos legitimizar el enojo y la rabia, solamente estamos mostrando el enojo desde figuras femeninas blancas, desde figuras femeninas hegemónicas? Por ello es que la interseccionalidad es tan importante al momento de hablar de estos temas o de hablar de temas que están traspasados por el género. Ya lo comentaba antes,
Sí, incluso dentro de las mujeres pueden perpetuarse sistemas de violencia y opresión sobre otras mujeres. En este caso, la interseccionalidad nos permite ver desde la mirada femenina todas las experiencias de lo que significa ser mujer, porque al fin y al cabo no existe solamente una verdad absoluta. La rabia femenina racionalizada no puede separarse de los sistemas de desigualdad sistemática, es decir, no puede separarse de todos estos estereotipos que se han creado y de todo el sistema de violencias que no solamente violentan a las mujeres blancas, sino también a las mujeres negras, indígenas y latinas, que también pasa en el caso de las mujeres asiáticas, solo que en el lado contrario. Casi nunca se representa a la mujer asiática como enojada. Al contrario, en muchas ocasiones se le muestra como una mujer sumisa, como una mujer sumamente tranquila. Y es ahí que siento que es tan importante plantearnos el por qué estamos dejando de lado narrativas importantes igualmente de otras mujeres. Y la verdad ese fue un pequeño paréntesis, porque siento que al momento de continuar o de indagar en la literatura, el cine y la música, tenemos que tener en claro que incluso la mirada femenina o las narrativas femeninas también pueden estar marcadas por diferentes tipos de opresiones o por diferentes tipos de violencias. Y me parece importante que en este caso sí tengamos claro que quizás esta visión de la mujer enojada no está contada desde la representación total, porque se han dejado muchas voces de lado. Sin embargo, es importante que se siga mostrando. Entonces, ¿por qué es tan importante ver a mujeres enojadas? ¿O por qué nos gusta ver a tantas mujeres mostrando su ira y su enojo ante sistemas de injusticia o sistemas de venganza? En lo personal, considero que es tan importante ver a mujeres enojadas o sobre todo mujeres vengativas porque me relaciono con ellos. De cierta manera, el ver en pantalla, en ver en letras a otras mujeres expresando abiertamente su enojo, muestra de cierta manera mi propia rabia contenida. Creo que esa es la razón por la que de un tiempo para acá las mujeres hemos intentado reapropiarnos de las narrativas que estamos contando o que se cuentan. Este cambio de la mujer sumisa a la mujer que toma en sus manos el poder o en sus manos la venganza, retrata de cierta manera el poder o la reapropiación sobre nuestras propias experiencias, las propias violencias y abusos que hemos experimentado como mujeres. Algo que tenemos que tener en claro al momento de hablar de la rabia femenina o del female rage es que la violencia, la rabia y el enojo ha sido relegado a lo monstruoso en el caso de las mujeres. Históricamente, las mujeres que mostraban su ira y su enojo eran considerado lo otro, monstruos incluso. En el trabajo Monstruos Femeninos en la mitología griega de la profesora Teresa Mayor, se indica que los monstruos que aparecen en la mitología griega pueden encarnar la desmesura, la barbarie e incluso lo primitivo. Muchos de ellos son seres de naturaleza tónica, hijos de Gea. Abundan los monstruos femeninos porque las mujeres descienden de Pandora, la culpable de todos los males en la humanidad. Escila, la górgula Medusa, Helo, la esfinge griega, las arpías o incluso las sirenas. De cierta manera, la monstruosidad es incluso femenina a partir de lo que se nos muestra en las narrativas que se han contado históricamente. Otro personaje que también se muestra son las lamias, quienes eran espíritus femeninos con cuerpo de mujer y partes inferiores de serpiente, que básicamente buscaban venganza a lo largo de todas sus vidas. Si se dan cuenta, todos estos personajes femeninos en un principio no eran monstruos, sino que eran mujeres vengativas. Eran mujeres enojadas cuya ira era un resultado de violencia y de abusos. Un caso en específico de esto es Medusa. La historia de Medusa a lo largo de la historia ha sido contado a través de la mirada masculina. Medusa se nos vende como esta mujer enojada que busca la venganza a costa de todo, que busca el mal, que busca simplemente matar a toda costa. Sin embargo, en realidad Medusa simplemente era una víctima,
una víctima de abusos por parte de Poseidón. Todos estos monstruos femeninos tienen algo en común, solamente estaban enojadas. Entonces, me atrevería a decir que ver a mujeres enojadas nos traspasa tanto porque de cierta manera nos permite humanizar la monstruosidad que se nos ha vendido a lo largo de la historia. Se nos permite humanizar una parte de nosotras que se nos ha obligado a mantener oculta, en este caso, la violencia, la rabia y el enojo. Y habiendo tenido todo este contexto en cuanto a la rabia femenina, podemos entrar de lleno a su representación en la cultura pop. Primero comencemos con la rabia femenina y su representación en el cine. Para poder entender a la representación de la mujer enojada en la cinematografía, tenemos que entender que la mirada femenina ha tenido mucho que ver en esto. En este caso, muchas de las películas cuyas protagonistas están enojadas o buscan venganza han sido dirigidas por mujeres con historias de violencias y abusos. Una de las temáticas que se ha permitido abordar a través de la rabia femenina en el cine es la de la víctima no perfecta. Siempre se nos ha dicho a las mujeres que cuando experimentamos o somos víctimas de una violencia o abuso de cualquier tipo, psicológico, físico, verbal o económico, etcétera, tenemos que ser la víctima perfecta para que nos crean. Tenemos que haber utilizado la ropa perfecta, tenemos que actuar de la manera perfecta, no sonreír, no mostrar que nuestra vida sigue. Y esta es la narrativa que desafía la rabia femenina. La rabia femenina ha permitido a diferentes cineastas mostrar cómo estas mujeres no buscan ser la víctima perfecta. Al contrario, en vez de ser estas mujeres que lloran, estas mujeres cuya vida se detiene, son mujeres que toman la venganza entre sus manos. Son mujeres que buscan la justicia entre sus manos. Y eso reta muchísimo la concepción que tenemos de la víctima. Por eso es que la víctima no perfecta en muchas ocasiones busca la venganza. Un caso particular de esto es Jennifer en Jennifer's Body. Y ojo, antes que comencemos con esta película, Jennifer's Body no es una película de rabia femenina solo porque busque desvivir o terminar a hombres, no, sino porque es una película o es una historia que navega el descubrimiento y reapropiación del propio cuerpo y de la propia sexualidad bajo los términos de Jennifer. Para quienes no la hayan visto, Jennifer's Body es básicamente la historia de Jennifer, una chica popular que pertenece a un pequeño pueblo. En este caso, luego de un evento traumático en el que la sacrifica una banda de rock para conseguir éxito, Jennifer muere de una manera violenta, de una manera horrible, y en vez de morir, reencarna en un espíritu maligno que busca venganza utilizando su belleza en contra de los hombres. Ella no busca solamente venganza porque la mataron, sino también por los años de objetivización al que se vio sometido su cuerpo. Esta es una historia que nos habla sobre cómo los cánones de belleza, la objetivización y la hipersexualización sobre el cuerpo femenino también generan una carga sobre las mujeres. Jennifer, antes de su transformación y de convertirse en este espíritu maligno, es representada como una chica hermosa, como una chica popular, como la chica que absolutamente todos desean. Sin embargo, vemos que más allá de verla y de conocerla a ella como persona, la conocemos y se nos presenta como un objeto. Se nos presenta simplemente como un cuerpo. Tras su muerte y su sacrificio, esta ira se convierte en una búsqueda de justicia constante. De cierta manera, antes de ser sacrificada o de morir, Jennifer no era más que un cuerpo para los demás. Y es justamente luego de morir que encuentra en esa ira un motivo para redignificar su cuerpo, para reapropiarse de su corporalidad y de su sexualidad como tal. Que sí, llega a pues límites muy extremos, claro,
Pero eso es simplemente por temas de narrativa. Y es aquí donde volvemos al tema de la víctima no perfecta. En lugar de ser la víctima perfecta o de ser la víctima que todos desearían, Jennifer, en vez de ser víctima, se convierte en un sujeto de destrucción. Jennifer quiere destruir todo a su paso y lo hace sin importar qué. Esa es justamente la razón por la que Jennifer solo termina con la vida de hombres, porque eran estos quienes la objetivizaban y la veían como una posesión, lo cual nos lleva a una narrativa interesante. El poder de la sexualidad como arma. Una temática que explora la rabia femenina en el cine y específicamente en Jennifer's Body es cómo la belleza que se nos ha vendido a lo largo de la historia como nuestro mayor atributo en las mujeres es utilizado en contra de los propios hombres. En este caso, Jennifer atrae a los hombres para luego vengarse y terminar con su vida. Como decíamos al inicio, que la representación de la figura femenina en realidad es la representación de las necesidades del patriarcado. En este caso, Jennifer utiliza la necesidad del patriarcado para completar su venganza. Y este juego con el mito de la chica buena y la chica mala también es algo que vemos en Jennifer's Body. Aparentemente Jennifer es una chica hermosa, popular, inteligente, que a vista es la personificación de lo que una mujer tiene que ser. Pero cuando nos acercamos a ella en un espacio íntimo, nos damos cuenta que es un demonio, un espíritu vengativo. Y eso juega muchísimo en la percepción o el idóneo que se espera de una mujer con lo que una mujer realmente es. Por esa razón es que Jennifer's Body ha sido recatalogada como una película de feminismo vengativo, porque utiliza esta narrativa de la víctima no perfecta para hablar de sistemas de abusos, de violencias y reapropiarse de ese abuso, transformarlo en un motivo de ira y de movilización, lo cual nos lleva a la segunda temática que se ha abordado sobre todo en la rabia femenina en el cine, la fantasía de la venganza. Y es que a diferencia de la realidad, la venganza no es algo que esté en nuestras manos y sobre todo es algo que está moralmente cuestionado. Entonces, en la ficción es algo que nos permite navegar y de cierta manera fantasear. Un ejemplo de esto es Promising Young Woman. Promising Young Woman del 2022, dirigida por Emerald Fennell, es una película que aborda temas de venganza, trauma y justicia en la figura de Casey Thomas, una joven cuya rabia femenina se canaliza hacia una misión de justicia personal luego de una experiencia traumática. Y es que lo que vemos es a una Casey que aparentemente es la mujer modelo, es la mujer inteligente, hermosa, con dinero, con una casa, tiene absolutamente todo lo que una mujer tendría que tener. Sin embargo, todas las noches, Casey se embarca en una misión, ir a bares, fingir que está borracha y esperar que un hombre muerda el anzuelo para llevarla a su casa. Lo que ella busca es básicamente ir a clubes nocturnos para poner a prueba a hombres que intentan aprovecharse de mujeres en estado de vulnerabilidad. En un inicio, su venganza no es violenta en un sentido físico, sino más bien en un sentido psicológico y emocional. Y es que para tener un poco de contexto, si no has visto esta película, la rabia de Casey viene acumulada desde muchos años atrás, específicamente a partir de una experiencia no personal, pero sí cercana. Su amiga Nina fue víctima de un abuso a mano de un grupo de hombres y años más tarde decide quitarse la vida al no recibir justicia por parte del sistema. Es aquí cuando la venganza se convierte en justicia social. Y es obviamente un límite que es sumamente cuestionable moralmente, pero la ficción, más allá de ser realidad en este caso, busca ser un canalizador para la ira que se ha acumulado a lo largo de los años. En lugar de ser la chica buena que perdona y avanza con su vida, Casey se convierte en completamente lo contrario, se convierte en una mujer vengativa y rencorosa que no piensa guardar o quedarse de brazos cruzados sabiendo que hay hombres que lastiman y que violentan.
Otro de los temas que aborda Promising Young Woman es cómo a menudo la sociedad culpa a las mujeres por los actos de los hombres. Es una temática que se ve a lo largo de toda la historia cuando Casey es la única persona que no culpa a su amiga Nina de lo que le pasó, a diferencia de sus amigos, sus familiares o la sociedad que la rodea. Y es que al mismo tiempo que Casey está llevando a cargo todo este plan de justicia para al final desencadenarlo con los hombres que lastimaron a su amiga, también hablamos de un duelo no resuelto, el duelo que vive Casey a partir de la pérdida de su mejor amiga Nina. Otra cosa que me parece sumamente interesante de cómo se retrata la rabia femenina en esta película es cómo también se cuestiona y desafía la cultura de protección dentro de los abusos. No solamente tiene la culpa quien abusa, sino también quien protege al abusador. Lo que nos lleva a la última pregunta o la última premisa que creo que plantea Casey como tal, la ambigüedad de la venganza. ¿En realidad es la venganza suficiente? ¿O cuando se haya llegado a perpetuar, habremos encontrado por fin justicia? Pasemos entonces a la música. ¿Cómo se ha representado la rabia femenina en la música a lo largo de la historia en diferentes géneros musicales y sobre todo desde diferentes miradas femeninas? Una de las temáticas que se ha abordado a través de la rabia femenina en la música es la opresión patriarcal y religiosa perpetuada hacia mujeres. Y en este caso, un tema o una persona que me parece sumamente fascinante para analizar es el caso de la compositora y cantautora Ethel Cain. Ethel Cain me parece fascinante porque a diferencia de las narrativas que hemos visto anteriormente con el caso de Jennifer's Body o Promising Young Woman, en este caso no vemos una narrativa explosiva en cuanto a ira femenina. Al contrario, vemos una ira más contenida, más reflexiva y más pensativa. Por eso es que me refería a que es tan importante tener una interseccionalidad de miradas femeninas al momento de hablar de la rabia o lo que implica estar enojadas como mujeres, porque cada mujer vive la rabia y el enojo desde diferentes experiencias, puntos de vista y narrativas. El trabajo de Ethel Cain mezcla temas como la vulnerabilidad, la violencia, el trauma religioso y la espiritualidad desde su experiencia como mujer. En específico, en el álbum Preacher's Daughter del 2022, Ethel nos abre un mundo ante lo que significa ser mujer en un contexto religioso, en un contexto conservador y sobre todo cómo esta ira se va traspasando de generación en generación. Más que ser una rabia explosiva, Ethel nos muestra a través de sus canciones una rabia profundamente silenciosa. Esa rabia que guardamos al fondo del cajón por miedo, vergüenza o culpa de lo que sentimos. Otra temática que se ha navegado en la rabia femenina es el racismo y el colonialismo. En este caso lo vamos a hablar a través de la cantautora Ana Tijoux. Ana, en este caso, es una de las voces más poderosas de la música latinoamericana. Su voz y su narrativa subversiva y rebelde nos hablan de no solamente lo que implica ser mujer en Latinoamérica, sino también lo que implica ser mujer migrante, ser mujer madre, ser mujer racializada y sobre todo ser mujer en un contexto tan convulsionado como lo es Latinoamérica. Ella es posiblemente la representación de la rabia femenina en el arte. Toda su discografía está marcada por la rabia canalizada. Es de cierta manera como esta representación de la digna rabia y como la rabia es legítima independientemente de qué abuso, violencia o de qué situación pueda nacer. Así que sí, su música en gran parte aborda temas como la opresión patriarcal, el sistema, los roles de género, los cánones de belleza, las expectativas en cuanto a ser madre. Y es que Ana Tijoux, como mujer chilena, descendientes de exiliados durante la dictadura de Pinochet, conecta con la lucha de mujeres hablando sobre lo que significa no solamente ser exiliado, sino también hablando de lo que significa
ser mujer en un contexto de dictadura. Una canción que habla un poquito sobre la rabia femenina a través de el racismo y de sobre todo la explotación hacia mujeres racializadas es la canción Choc. En esta se habla sobre el impacto de las dictaduras y de las políticas neoliberales en América Latina, siempre desde una perspectiva de interseccionalidad donde utiliza la rabia para hablar no solamente de su experiencia, sino también de lo que eso implica para el colectivo. Y por último, Queen Latifah. Queen Latifah es una figura icónica, no solamente de la música, sino también de todos los movimientos de justicia como tal, sobre todo en el mundo del hip hop. El hip hop hay que tener en cuenta que tiene un trasfondo sumamente revolucionario, sumamente político, entonces no tiene nada de extraño que Queen Latifah también lo utilizase al momento de crear sus canciones. De esta manera, Queen Latifah utilizó su música como símbolo de empoderamiento femenino, en especial para las mujeres negras. De esta manera, Queen Latifah no solamente utilizó la rabia femenina como un símbolo de resistencia, sino también como un motor de educación y de transgresión hacia las normas y políticas desiguales, porque habla sobre el sexismo, sobre los estereotipos en torno al ser una mujer racializada, en este caso una mujer negra, y también sobre temas de violencia sistemática. Su canción más emblemática de 1993, Unity, es una canción que habla en específico sobre el sexismo y cómo está marcado por el acoso callejero, la violencia de género y los insultos misóginos que las mujeres pueden llegar a experimentar, no solamente dentro de sus comunidades, sino por parte de todo el mundo. Y es que su letra cuestiona directamente insultos o nombres degradantes que se les ha llegado a llamar a mujeres durante generaciones, hasta el punto de cuestionar por qué se le insulta así a las mujeres. En esta canción, Queen Latifah hace un llamado para que las mujeres nos solidaricemos entre nosotras y que los hombres se cuestionen sobre las palabras que utilizan y las acciones que realizan. Y por último, hablemos sobre la representación de la rabia femenina en la literatura. En este caso hay que tener en cuenta que si ya de por sí la mirada femenina en el cine, en el arte, en la música, estaba muy mal vista y sobre todo era monopolizada por los hombres, en el caso de la literatura, las mujeres ni siquiera podían escribir libremente. En un inicio tenían que escribir a través de seudónimos, tenían que escribir a través de anónimos o incluso a través de hombres. Entonces, no era tan sencillo hablar en un inicio de la historia sobre la rabia y el enojo femenino. Entonces, para hablar de rabia femenina en la literatura, no podemos dejar de lado a estas escritoras que abrieron paso al feminismo moderno en cuanto a la literatura como tal. Y es que hablar de rabia femenina es hablar intrínsecamente de género, en muchas ocasiones de feminismo incluso. Un caso de esto es Sylvia Plath con La campana de cristal. Y si bien Sylvia Plath no escribió esto pensando que iba a ser un ensayo, un libro feminista, a lo largo de la historia, por su carga simbólica, ha sido catalogado como texto feminista porque habla y refleja la ira, la tristeza, el duelo y la experiencia de simplemente ser mujer, mujer entrando a sus veintes, mujer entrando al sistema laboral, mujer entrando a las expectativas de ser mujer, mujer en las relaciones, simplemente ser mujer y lo complejo que puede ser en algunas ocasiones. Otra mujer que abrió el panorama para hablar de rabia femenina es Audre Lorde. En su obra se ve muy marcada por la rabia y el enojo, pero en específico en su ensayo Los usos del enojo, mujeres respondiendo al racismo, vemos cómo Lorde revaloriza lo que significa ser una mujer enojada y cómo incluso el enojo y la rabia pueden ser utilizadas como mecanismo de movilización, movilización para marchas, movilización para injusticias, movilización para la búsqueda de paz incluso. Y una tercera escritora que ayudó a que ahora podamos hablar muchísimo más del enojo y la rabia femenina es nada más y nada menos que Toni Morrison. En este caso, Toni Morrison utilizó e indagó en cómo la furia, en cómo el enojo, en cómo la rabia ha sido parte del gran trauma histórico intergeneracional que hemos tenido las mujeres.
como de generación en generación hemos ido cargando una bolsa de enojo, hemos ido cargando la rabia de nuestras antecesoras. En específico, Toni Morrison lo indaga a través del trauma histórico y intergeneracional que las mujeres negras han tenido que cargar a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que el enojo o la furia no ha sido tan bien visto ya de por sí para las mujeres, pero para las mujeres negras mucho menos. Entonces, gracias a Toni Morrison y a sus escritos, es que pudimos comenzar a indagar en qué significa no solamente ser mujer enojada, sino también mujer enojada, racializada o negra, indígena, latina incluso. Una vez ya vimos a estas tres mujeres que fueron quizás no las antecesoras, pero que sí dieron muchos aportes para hablar de la mujer enojada hoy en día o de hablar de la rabia femenina, podemos hablar entonces de las diferentes temáticas que se han abordado gracias a la rabia femenina. En este caso hay muchas, muchas temáticas. Y por fines de este video, voy a hablar solamente de tres temáticas. He dividido a la rabia femenina en tres grandes conjuntos de lo que podría ser. La primera creo que puede ser la rabia femenina como identidad. La segunda, la rabia femenina como catarsis. Y la tercera y mi favorita, la rabia femenina como venganza. Así que vamos a ir hablando de cada una de ellas. Cuando hablamos de la rabia femenina como afirmación de identidad, entonces estamos hablando que muchas escritoras han utilizado al enojo y a la rabia como un tema de autoexploración y de introspección para comprender en qué parte de nosotras estamos ocultando y sobre todo qué significa para nosotras el enojo y por qué es tan complicado de habitar o de tan complicado de vivir en cotidianidad. ¿Por qué nos cuesta tanto a las mujeres no solamente decir que estamos enojadas, sino mostrar que estamos coléricas y rabiosas? Por ello es que diferentes autoras han utilizado a la rabia femenina en específico como exploración de identidad para reafirmar no solamente su género y lo que implica ser mujer, sino también su sexualidad, su clase y su raza. Por ello es que es tan importante, y lo vuelvo a decir, que hablemos no solamente en cuanto a lo que implica ser mujer como tal, porque no tienen los mismos matices el ser mujer blanca, burguesa, a ser mujer racializada, indígena, de clase obrera. Un ejemplo de esto es la novela Zula de 1973, escrita por Toni Morrison. En Zula, Morrison presenta la historia de dos mujeres afroamericanas, Zula y Nell, y cómo su amistad y vida se ven marcadas por las dificultades sociales, raciales y de género. La rabia de Zula se manifiesta como una respuesta a las normas y desigualdades no solamente sociales, sino también culturales, patriarcales, de raza y sobre todo de clase. De esta manera, su amplio rechazo a estas conductas violentas dan paso a una poderosa rabia. Y vemos como mucho más allá de alejarse de esta visión rabiosa o de enojo, Zula se adentra en ella y se reapropia de esa identidad que se le ha dicho como mujer afrodescendiente que no es para ella. En este caso, estar enojada. Por otro lado, en muchos casos, la rabia femenina no solamente busca denunciar o cuestionar a los sistemas en los que vivimos. En muchas ocasiones simplemente se ha utilizado para desahogarse, para expresarse sobre las situaciones violentas o simplemente la rabia y el enojo cotidiano que se va desenvolviendo a lo largo de nuestro día a día. Por eso es que la rabia femenina también se ha utilizado como un método de catarsis. No solamente es un método de catarsis para la escritora, para la persona que lo escribe, sino también para quien lo lee, para la lectora que encuentra en esas palabras un sentimiento compartido. Es por eso que muy probablemente cuando encuentres en las palabras de otra algo que estabas sintiendo o algo que estabas experimentando, muy probablemente sientas que tu enojo y tu rabia es completamente válida y legítima, porque si no solamente tú te sientes así, significa que también hay otras como tú experimentando la vida enojada y furiosa, lo cual es completamente válido. Y por último, la rabia femenina como venganza. Aquí es donde entramos a mi favorita. A mí me
encanta la narrativa de venganza en cuanto a la rabia femenina. Creo que es, de cierta manera, volviendo al tema de la fantasía de la venganza, nos permite encontrar justicia. Nos permite encontrar un poquito de paz en el desorden y el caos que es la vida para las mujeres. Y obviamente para hablar de la venganza o de la rabia femenina como método de venganza, tenemos que hablar de nada más y nada menos que la reina, Amy. Amy the Gone Girl. Amy es una mujer que al principio, como muchas de las mujeres que hemos contado en este video, en este episodio, es la imagen de la perfección. Está casada con el hombre de sus sueños, tiene la casa de sus sueños, el trabajo de sus sueños y sin embargo es sumamente miserable. Se siente sumamente desdichada. ¿Por qué? Porque más adelante en la historia se dará cuenta que toda la vida de sueño que ella creía tener era una farsa, porque su esposo la estaba engañando. Y para Amy, ese es el golpe más bajo que puede haber experimentado. Que alguien haya abusado de su confianza y que ella haya permitido que alguien la conociese tan profundamente para luego hacer añicos la persona que es. De cierta manera, la rabia de Amy se alimenta del rol y las expectativas que se esperan de ella como mujer, y como en el proceso se perdió a sí misma y olvidó sus propias necesidades. En este caso vemos como Amy al principio de la película vivía bajo las necesidades de su esposo, para luego ver a lo largo de la película cómo Amy se reapropia nuevamente de la persona que es. Sí, obviamente mi chiquita toma decisiones un tanto cuestionables y un tanto extremas, pero al fin y al cabo Amy se siente dolida. Alguien la ha traicionado. En este caso, su rabia no se muestra solo como un mecanismo de venganza en sí, sino también como un mecanismo para reapropiarse del control sobre su vida, un control que en este caso hay una dinámica de poder con su esposo, porque Amy le había cedido toda percepción o toda validación hacia él. Entonces, de cierta manera, se había perdido en su matrimonio y había desdibujado los límites entre quién era ella y quién era la esposa. Como que al inicio solo conocemos a la esposa y luego comenzamos a conocer a Amy. Y sí, Gone Girl también plantea un cuestionamiento necesario, la moralidad de la venganza, porque sabemos que Amy toma decisiones muy manipuladoras, muy extremistas y pues sumamente cuestionables, pero al mismo tiempo esto revela la propia frustración y la desilusión con la que ella tiene que aprender a navegar su propia vida y en este caso como esta desilusión y este rompimiento en su matrimonio la configura no solamente como persona, sino también como mujer. Y la verdad, yo mantengo que la razón por la que muchas personas odian a Amy es porque esta película nos muestra una verdad muy incómoda de ver. Y es que las mujeres en situaciones extremas, en situaciones vengativas, somos capaces de utilizar las mismas armas que el sistema patriarcal utiliza en nuestra contra. Y eso al parecer no les gusta. Lo cual crea obviamente un dilema moral muy cuestionable al que no vamos a entrar en este video. Así que si para ti Amy es una villana o heroína, no es el punto, sino plantear cómo es que literalmente a lo largo de la historia han habido miles de hombres o personajes masculinos que han realizado lo mismo y nadie dice nada. Y pues en resumen, la rabia femenina ha sido utilizada para simplemente hablar del enojo de las mujeres y de lo hartas que estamos en torno a las situaciones de violencias y de abusos que se han cometido históricamente o simplemente lo enojadas que estamos por situaciones mundanas y cotidianas. De cierta manera, hablar sobre la rabia, hablar sobre el enojo es tan importante como hablar sobre la tristeza, como hablar sobre la alegría. Es una emoción y un sentimiento completamente válido y legítimo. Y no será hasta el día en que lo aceptemos que todos en sociedad podremos vivir completamente en paz.
Y si algo he aprendido a través de estas mujeres que gritan en pantalla, que lloran en pantalla, que simplemente están enojadas en pantalla abiertamente, es que a veces lo único que necesitas es abrir la boca y gritar. Así que nada, chiquita, o sea, de verdad, tu enojo y tu rabia son válidas. Y nada, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Me encanta hablar de mujeres enojadas que toman el control de sus vidas. Me parece sumamente catártico. Siempre te leo en los comentarios, entonces no dudes en dejarme una recomendación, en dejarme un tema que te interesa y así yo puedo crear un videíto al respecto o un episodio al respecto. Espero que hayas llegado hasta aquí y ya sabes, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos el próximo domingo con un nuevo episodio. Bye bye.